todos? Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo les va? El Refugio, 12 años en el aire. Y tengo una noticia buena. Como todos los años, seguimos todo el verano. Es decir, que el Refugio no se interrumpe así. Esto lo venimos haciendo en la televisión pública, decía, una docena de años. Así que en enero, en febrero, tenemos, por supuesto, nuestro programa al aire. Le cuento, una película que no me tenía que gustar, por muchos motivos. Primero, porque no sé nada de béisbol, nada es nada. Segundo, porque nunca me apasionó las películas que tienen como tema central el gran deporte norteamericano. Sin embargo, El Juego de la Fortuna con Brad Pitt, candidata muy firme a los premios Oscar, yo creo que él lo puede ganar como mejor actor, es una muy buena película, porque va más allá del juego. Por supuesto que quien conoce el juego lo va a disfrutar más, es muy probable, pero allí Brad Pitt, la película es de Bennett Miller, el mismo director de Capote. Brad Pitt construye un personaje de alguien que tiene que crear una nueva manera de encarar el juego, a través de estadísticas, a través de ecuaciones matemáticas, y lo logra, pero lo logra también desde una soledad radical que a mí me impresiona mucho lo que este personaje transmite, un personaje que aparentemente no tiene nada que ver con uno. Sin embargo, en la voluntad, en la tosudez incluso, y en la interpretación que él le da, uno lentamente va interiorizándose de este mundo y va comprendiendo algunos mecanismos que van, insisto, bastante más allá de la anécdota en sí. Un solo error para mí, ¿no? ¿Cómo desperdiciar a Philip Seymour Hoffman, un actor extraordinario? Está bastante desperdiciado. Ahora, la gran sorpresa, en mi opinión, claro, es que Brad Pitt construye un personaje con enorme rigurosidad. Y hay en la película una zona, que es la relación que él tiene con la hija, que me parece uno de los momentos más logrados del film. Porque es lo único que lo saca de ese amor, de esa libido tan puesta en el béisbol como está. Otro tema, y tiene que ver con una pérdida y una película muy buena que está en cartel, que es La mala verdad, y es Alberto Mendoza, por supuesto, a quien despedimos hace muy poco, tenía 88 años, y aquí lo encontramos en una película que tiene un tema muy fuerte, que es la perversión, que es el abuso sexual, a través de un personaje que Alberto lo interpreta muy bien, que es Ernesto, con una impronta de ambigüedad que tiene la película y de respeto por el tema que está tratando, muy pocas veces vista para mí en el cine cuando se aborda un tema como este. El director ha hecho un trabajo muy minucioso, muy claro, y recién veíamos a Norman Brisky. Insisto, trabajar el tema del abuso sexual infantil y hacerlo con delicadeza, sin ningún golpe bajo y también con ciertos protocolos que uno diría casi científicos, casi muy bien estudiados, no es poco. Y por otra parte, claro, la despedida ya sí, por supuesto, definitiva de Alberto de Mendoza, a quien perdimos hace muy poco. Bien, voy a mostrarle libros que están presentes hoy en nuestro programa. Juan y Eva, a través de Jorge Cosia, con quien vamos a hablar en instantes. No se había contado hasta ahora la historia de amor de Juan Perón y Eva, ¿no? No se había contado en ninguna novela. Hay una película de Paula de Luque que a mí me interesó mucho, donde hay escenas de amor entre Juan y Eva. Bien, en instantes, Jorge Cosia, por supuesto, en El Refugio con nosotros. Dos libros excelentes. La pequeña voz del mundo, de Diana Velesi, una poeta que usted sabe, de nuestras grandes poetas argentinas, una poeta excepcional que ha cambiado la lengua. Y aquí no es un libro de poemas, Aquí habla de la frase, habla de la palabra, habla de cómo nace el poema, habla de la crisis, sí, habla de la crisis del 2001, de qué hacer en ese momento, de qué manera la poesía ocupaba un lugar y cómo nacía en circunstancias tan adversas como las que muy a menudo, ¿no es cierto?, vivimos los argentinos. Otro libro, siempre invitamos gente que nos fascina, ¿no? Andrea Yunta, Escribir las imágenes. Usted va a comprender cosas que a lo mejor hasta ahora nunca quizás las había pensado, sobre todo lo que pueden las imágenes, el conocimiento que tiene Andrea Yunta sobre Graciela Sacco, sobre una artista cubana que a mí me interesó muchísimo, sobre Lucio Fontana,
sobre teoría estética, pero esa teoría estética de tal manera que usted la puede aprender, la puede disfrutar. Vemos ya mismo la nota con Jorge Cose. Jorge, nadie, hasta donde yo sé, escribió sobre la historia de amor entre Juan y Eva. ¿Es cierto? Sí, así como, digamos, el periodo de esos 21 meses que están descritos, relatados en la novela, ficcionados en la novela, no. Y creo que no hay tampoco un ensayo sobre el amor de Perón y Evita. Hay historias en plano general, ¿no? Excelentes historias. El gran biógrafo Pavón Pereira, que fue el biógrafo oficial de Perón, pero que todos los que escriban sobre el tema tienen que ir a él y a las fuentes de Pavón Pereira, sin duda, porque investigó, toda su vida la dedicó al peronismo, a investigar al peronismo. Los 2 tomos de Galasso sobre Perón. Ahora, pero nadie se ha metido, nadie metió la lupa, como yo digo, ¿no? La pregunta, cuando yo leí el libro, también vi la película que se hizo posteriormente, pensaba cómo Jorge habrá investigado sobre algo tan íntimo entre 2 personas, en este caso 2 personas célebres, por una parte. Y por otra parte, qué interesante en la novela cómo en la medida que van haciendo el amor, también van haciendo un capítulo central para la historia argentina. Sí, si vos lo analizás, vos decís que nadie ha escrito sobre Perón y Evita de esta manera. Es raro que se haya escrito de este modo sobre el amor en la historia. En general los libros del amor en la historia son fragmentarios, o sea, diría yo que hay un libro que habla de los amores históricos y reúne 10 y recopila 10 amores, ¿no? Araceli Bellota tiene un excelente libro que también fue fuente de que es Los amores de Perón, o Las mujeres de Perón, creo que las mujeres de Perón. Y bueno, la verdad que para mí fue una fuente de información muy buena. Pero es un ensayo. Novela es muy... es más, yo no tomé ninguna novela como inspiradora de mi estilo, por ejemplo, ¿no? Después, ahora por ahí encuentro alguna novela que digo, está escrito con este código. Investigar, yo digo, investigué toda la vida, porque a mí la historia me apasiona desde los 15, 16 años, el peronismo desde los 17, pero para poder hacerla, esta novela, tuve que investigar más o menos 2 años y ir a todas las fuentes, tanto escritas, de archivo, orales, hay fuentes orales, relatos contados, y todos los libros que hay sobre el tema, ¿no? Por supuesto, todo eso está intercalado por lo ficcional, por lo que uno se permite imaginar, pero uno se lo imagina con fundamento histórico. En ese sentido sería una novela histórica. Es una novela histórica, con algunos atrevimientos ficcionales que podríamos decir que no ocurrieron de ese modo, ¿no? Algo que me pareció, hasta te diría, conmovedor, es que a Perón objetivamente no le convenía estar con Eva, lo que prueba algo que muchas veces fue denostado, atacado, que sería que había un amor genuino entre ellos, que no era cálculo, sino más bien todo lo contrario, que después cada uno haya ocupado un rol político, nadie tiene por qué objetar esto. Pero en principio, por tu novela y por la película, lo que surge entre ellos es amor. Era una complicación, Eva, para él. En realidad, Evita era una mujer 26 años más joven que él, actriz, y todo ello actuaba en sintonía negativa con los prejuicios del momento, de la sociedad, y en especial de los militares. Y diría, en especial de las mujeres de los militares, que eran las amas de casa, que de alguna manera depositarias de la ideología de la conducta privada y la conducta sexual. Entonces era la querida de Perón. Y en una sociedad muy conservadora todavía, porque si uno analiza en realidad la Francia napoleónica era menos conservadora que la Argentina o que la era victoriana. Y diría yo que la Argentina del 40 y pico tiene todavía un modelo post-victoriano muy rígido, sobre todo en las filas de un ejército muy católico, muy religioso. Y entonces a Perón le crea fundamentalmente un gran problema con el frente interno, con el frente de sus aliados militares más católicos y conservadores. A tal punto que su amigo Velasco, a quien Perón llamaba Velasquito, investiga por motus propio a Evita, hace una investigación policial sobre la bastardía de Eva,
sobre su carácter de bastarda, y todo ese informe se lo da Perón. Y Perón sigue adelante con este amor, con una gran intuición, creo también, porque creo que sin duda la ama, pero también es indudable que descubre en ella los méritos dramáticos, me gusta definir, que la transformarían luego en la famosa y mítica Eva Perón, ¿no? Los planteos que le hacen los militares a Perón sobre Eva, ¿son tan duros como aparecen en la novela? Sí, son duros a tal punto que Perón es presidente de la República, vicepresidente de la República en el 44, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. A pedido de Eva nombra a Nicolini al frente del Correo, y ese nombramiento, al que aspiraba un militar, le genera el rompimiento con Ábalos y Campo de Mayo. O sea, hacerle caso a Evita, que recomienda a Nicolini, que es amigo de la madre y de ella, y que es tal vez el hombre clave para que ella sea actriz de radio, ese favor que devuelve Eva nombrando a Nicolini del Correo y que Perón accede y que genera el choque, es lo que determina la caída, lo que podría haber sido la caída definitiva de Perón y no lo fue, y luego la posterior detención. La renuncia primero a los 3 cargos y luego la detención en la isla Martín García. O sea que es Evita la que está en el medio del conflicto con su frente interno. Perón libra distintas batallas, así como Evita libra la del amor, Perón libra las de la política, y entre esas batallas están los rompimientos con el ala fascistoide, luego está el rompimiento con el ala, primero con el ala liberal de Ramírez, después con el ala fascistoide del GOU, y luego termina rompiendo con el ala más moderada, que es la de Ábalos. Y el rompimiento es por Eva, y termina preso. Es decir, que lo que no le toleran es eso. Si no hubiera existido Eva, es probable que hubiera habido puntos de negociación. Termina preso y posteriormente liberado y consagrado al frente del país, ¿no? Sí, por eso. Yo lo defino, siempre lo defino así, ¿no? Tuvo que haber una revolución para que ese amor fuera posible. Es decir, invirtiendo la lógica de la historia, ¿no? Quienes intentan ver en la historia solo, ya sea desde el materialismo histórico o del cientificismo académico de la historia, dejar de lado lo emotivo, los aspectos que tienen que ver con estas cuestiones. El amor no deben ser dejados de lado, son determinantes, son inspiradores para los hombres más determinantes, tanto como para los hombres comunes, ¿no? Para los personajes secundarios de la historia. Y algo que pensé, si la relación con Duarte era tan tensa como aparece en tu novela. No, yo creo que no. Yo creo que ahí hay un hecho ficcional. Es decir, es muy interesante esa escena. Sí, esa escena, que es la escena de la película, tanto como el capítulo del libro, donde la idea de que Juancito investiga, es el investigador aficionado que indaga sobre el amante que vive con Perón, que es la piraña, eso es imaginado. Pero la relación de Evita y de Juan, Evita adoraba a Juancito, lo adoraba, lo quería mucho, y eran los hermanos que estaban más cerca, los dos eran muy independientes, y esto de que Juancito se encargue de averiguar quién es esa mujer que vive con Perón es imaginado, pero no imposible. Y tampoco es imposible que Perón le pare el carro. De cualquier manera, hay algunos juegos de ese tipo, donde la novela y el relato juega con lo que luego pasa. Por ejemplo, la posibilidad de que Evita tuviera síntomas precancerígenos, eso tiene fuentes de verdad, es concretamente un relato de Anne-Marie Henrick, que me confirma la hija, y el viaje en auto al hospital con Anne-Marie Henrick es también contado por la hija. La enfermedad de la madre de Anne-Marie Henrick también es cierta, o sea que eso es real, tiene relato oral. De manera tal que hay de todo, es decir, diría yo que los espacios son interconectados por hechos ficcionales, ¿no? Por ejemplo, que Juancito la sigue a la piraña y termina en una especie de escarceo amoroso con ella, que no se concreta, también es ficcional. Jorge, la escritura en tu vida, ¿qué lugar ocupa? ¿Está primero que el cine? ¿Corrieron parejas a lo largo del tiempo? Yo escribía poesía y relatos. Creo que mi madre me cuenta, porque vive mi mamá, tiene 90 años y vive donde yo nací, en Flores. Mi mamá me cuenta que yo escribía ya cuentos, yo creo que a los 7 años, que ella los encontraba y se sorprendía, me miraban como... Y poesía escribía a los 10 años. Y tuve de maestro en el 5º grado, lo que es el 6º de hoy, a Blas Matamoro.
que me alentó muchísimo a escribir a los 10 años, 10, 11 años, y que era un tipo que nos motivaba la lectura. ¿Pero y qué pasó con la vocación? Esa vocación estuvo siempre hasta que se acomodó en el cine. Es decir, yo no veía un camino, escribía cuentos, poesía, lo he perdido casi todo, por suerte tal vez, ¿no? Pero escribí bastante hasta los 22, 23 años, hasta que tropecé con esa vocación que también es parte de la narrativa, que es el cine, ¿no? ¿Y la función pública te permitiría poder escribir una segunda novela? ¿Tenés la posibilidad, tenés el tiempo, tenés el deseo? La función pública lo que hizo es impedirme hacer cine. Eso seguro. Y al impedirme hacer cine, dejó un espacio para una actividad que, como yo siempre digo, si uno tiene la idea, investiga y trabaja, es una actividad que yo puedo hacer con mucha facilidad, sin siquiera robarle demasiado ni al sueño. Lo hago de noche, yo escribo de noche, escribo sin demasiado clima, no necesito esa idea del aislamiento del escritor en una casa de campo, para mí es absurda. Yo llegué a escribir hasta internado, estuve internado una vez y escribí. O sea que yo escribo sin demasiada tranquilidad alrededor, y yo siempre digo, si uno escribe 3, 4 páginas por día, en 5 meses tiene una novela. Es decir, por lo tanto, tampoco me ha impedido en absoluto. Casi diría que lo que me permitió la novela, la escritura me permite abrir esa puertita del señor López, donde me salgo de la realidad y entro en otra realidad. ¿Esperabas ser confirmado en tu cargo por la presidenta? Uno no puede esperar nada. Lamentablemente, uno tiene que esperar. Lo único que uno puede esperar en el Poder Ejecutivo es la decisión de la presidenta, que creo además maneja con una enorme discreción necesaria todo lo que es información y sus decisiones, lo cual me parece que la única manera, por supuesto por él le produce ansiedad eso, pero creo que es la manera correcta de manejarlo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es el método Zen, interrumpir el pensamiento y la angustia y esperar. Y uno dice, bueno, ¿cuánto podríamos hacer? ¿Cuánto queda por delante? Pero ya uno aprendió hace mucho que un buen gobierno es un gobierno donde, salvo quien conduce, los demás estamos para en definitiva, ocupar el lugar que nos designen, ¿no? ¿Qué queda por delante? Y yo asumí a mitad del gobierno de la presidenta, por lo tanto tengo media gestión y queda mucho por hacer. Estamos con muchos programas, fundamentalmente profundizar las políticas socioculturales, los llamados puntos de cultura, la presencia de las políticas del Estado en los lugares que más necesitan la cultura, rompiendo el paradigma de la cultura de élites, de la cultura para pocos, de la cultura que llenó de edificios culturales el norte de la ciudad de Buenos Aires y se olvidó del resto del país. Profundizar las políticas federales, trabajar como lo que somos, como la Secretaría de la Presidencia en Cultura en todo el país. También seguir adelante con proyectos como las Casas del Bicentenario. Siempre tenemos cosas, ahora tenemos los carnavales, como el año pasado. Es decir, es interesante porque uno tiene una gestión a largo plazo, pero después tiene lo que se viene, ¿no? Yo asumí, acordate, muy poco antes del Bicentenario. Que eso salió espectacular. Sí, salió muy bien, porque este es un gobierno en el que se trabaja en equipo. Yo siempre digo, las políticas culturales de este gobierno no se dan solo en la Secretaría de Cultura, se dan en todos lados. Trabajamos con Presidencia de la Nación, la Presidenta tiene una iniciativa en torno a la cultura enorme, prueba de ello. Bueno, porque es del palo. Sí. Es una presidenta culta. Lo cual te cuento que en la Argentina ha sido poco frecuente. Infrecuente, y con gran sensibilidad artística además, una gran sensibilidad, una gran capacidad de diseñar, en todo sentido, ¿no? Uno lo vio en el Bicentenario, pero también lo ve en el Museo del Bicentenario, ¿no? Sí, o lo ves en Frankfurt. Y la conciencia histórica, que también es un aspecto central. En ese punto es donde también hay mucho por hacer. Yo desde el primer día avisé que esta Secretaría de Cultura tenía una posición político-ideológica y una visión de la historia, como la tienen todos los secretarios de Cultura de la historia. Claro. La tuvieron los ministros o secretarios de Cultura de la dictadura, que se dedicaron a quemar libros y censurar. Decía que la política es parte de la gestión en general y en cultura especialmente. Por algo hablamos de la batalla cultural, ¿no? Que de ninguna manera es imponerle nada a nadie, sino más bien abrir el debate, abrir los puntos de vista en toda su diversidad y fijar los puntos de vista que tienen que ver con una visión político-cultural e histórica de la actual etapa. Una suerte de conciencia que es transversal a todas las áreas. Jorge Cosia, muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias. A usted le queda leer Juan y Eva, lo acaba de escuchar el secretario de Cultura de la Nación,
y también un secretario de Cultura que es cineasta y que es escritor, es decir, un creador también. Y esto me parece que es un dato no menor para un país. Enseguida regresamos, esto es El Refugio por la Televisión Pública.